Nuestro segundo panelista es la doctora Elena Kotler, que está hasta allá. Sí. Elena Kotler es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional Agraria La Molina en Perú. Tiene una maestría en geología, en formación superficiales, y tiene un doctorado en ciencias agronómicas por Bélgica. De 1995 a 2001 ha trabajado en el Instituto Nacional de Ecología y Instituto de Geología en sus temas preferidos que tienen que ver con geología y con cuencas. Actualmente es directora de manejo integral de cuencas hídricas en el Instituto Nacional de Ecología. Sus líneas de investigación se relacionan básicamente con erosión de suelos, servicios ecosistémicos y manejo de cuencas hídricas, y es una fiel defensora y promotora del tratar de hacer información objetiva y muy sólida para la planeación, ¿no? Le ha tocado esta dura tarea de estar en una institución que es medio de gobierno, medio de investigación, y tratar de convencer por un lado a la gente que tiene que tomar decisiones mucho más concretas en términos de sus atribuciones, de la importancia de tener información mucho más objetiva, y por el otro, pues ver con la academia, decir, pues es que estás en el gobierno y entonces, pues quién sabe hasta qué tanto es tu compromiso, ¿no? Pero hoy nos va a platicar sobre un tema que le interesa mucho y ha estado trabajando, que tiene que ver con básicamente aspectos funcionales de las cuencas y la importancia del agua en el entendimiento de los procesos que ocurren al interior de las cuencas. Elena, por favor. Gracias, Arturo. Bueno, buenas tardes. Yo quiero agradecer mucho a los organizadores del seminario. Me parece muy importante involucrar diferentes perspectivas en lo que se refiere al manejo de la información sobre el agua. El tema que les voy a presentar, no sé si tengo que hacer algo para que se ponga ahí está, es sobre agua y cuencas. ¿Y por qué quise exponer la relación? Como bien nos dijo antes el doctor González, el agua no se puede analizar de manera aislada. El agua tiene una variabilidad espacial. Y esta espacial, el aterrizaje espacial se da en cuencas, el territorio en el cual uno puede entender la dinámica hidrológica, entender cómo se aprovecha el agua y las externalidades del agua es en una cuenca hidrográfica. Y es por eso que en esta presentación quiero hacerles espacial énfasis, uno, en qué significa el agua cuando uno quiere hablar de cuencas hidrográficas, ¿no? Dos, los datos que tenemos de calidad agua actualmente, ¿qué nos dicen de las cuencas? Y luego, porque es parte de la misión del instituto, ¿cómo utilizamos estos datos y cómo lo convertimos en información? Una cosa es tener datos puntuales generados, tratar de ver que tengan algún tipo de confiabilidad, pero luego es qué nos dice estos datos en términos de ecosistemas, en términos de salud o en términos de riesgos. Cuando uno habla del agua en el territorio, el agua se utiliza. El agua ya hemos visto que hay muchos usuarios y muchas maneras de utilizar. Uno pasa por el ecosistema y en función de la salud de este ecosistema se van a generar impactos, ¿no? Si hay, por ejemplo, procesos de deforestación, bueno, la deforestación en sí nada más va a generar una cantidad de carbono, de nitratos y de sales. Todo esto, con la precipitación, con el escurrimiento, en algún momento llega a los cursos de agua y a los cuerpos de agua. El sobrepastoreo igual. Cuando hay sobrepastoreo, por erosión de suelo, se generan una gran cantidad de sedimentos. Sedimentos que un tiempo están en la ladera, pero luego por escurrimiento llegan a los cursos de agua. Asentamientos humanos, bueno, hay un gran contenido orgánico, hay coliformes, por lo menos, que de todas maneras, sabemos en el país, el 20% del agua se trata, normalmente todos llegan a los cursos de agua, a los lagos, a las lagunas y finalmente a los océanos, ¿no? Las industrias, metales pesados, hormonas, algunos ejemplos. Establos ganaderos pueden tener cargas orgánicas, metales pesados. Los represamientos, todo tipo de represamiento cambia las condiciones físico-químicas del agua. Y la agricultura, aunque sea una contaminación difusa, bueno, genera una gran cantidad de compuestos organoclorados. Entonces tenemos todo esto en el territorio de una cuenca que se está movilizando, porque el escurrimiento es dinámico, la acumulación no es una acumulación tampoco estática en ningún cuerpo de agua, es decir, todos estos compuestos están en ese territorio. Muchos se pueden infiltrar
y según la permeabilidad de las rocas pueden recargar, pueden irse de manera más profunda, pero muchos otros están entonces en el ecosistema y finalmente tenemos que, o sea, algo nos tiene que decir, y algo nos tiene que decir finalmente de la salud de la cuenca, porque todos estos componentes tienen un efecto acumulativo, muchos de ellos no son disueltos, muchos de ellos son bioacumulables, entonces permanecen en el ecosistema mucho más tiempo. La manera como pueden encontrarse las sales que pueden diluirse fácilmente o cómo pueden encontrarse las hormonas, el impacto que tienen ambos es muy distinto, ¿no? El impacto que puede tener diferentes sedimentos o componentes organoclorados es distinto y el tiempo que residen en el ecosistema es distinto. Entonces sabemos que, todas las actividades productivas me están generando diferentes impactos. Todo esto se acumula y todo esto me habla de la cuenca. Ahora bien, ¿qué datos de agua, de calidad de agua tenemos? ¿Qué datos de calidad de agua queremos? ¿Dónde y para qué? Si sabemos que finalmente un dato estático, y según qué cosa buscamos, qué nos preguntamos para saber de la calidad de agua, me va a dar una respuesta. Si yo quiero preguntar cómo está la demanda química de oxígeno, me va a dar la demanda química de oxígeno. No me va a decir nada ni de metales pesados, ni de componentes organoclorados, ni de hormonas, que yo sé que están ahí porque tengo actividades productivas en la cuenca. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué datos tenemos de calidad de agua? ¿Qué datos queremos de calidad de agua en función de lo que está pasando en la cuenca? Ahora, la cuenca tiene una característica que no tiene ningún otro territorio, ni administrativo ni ecológico sobre todo. Cuando nosotros tenemos todo lo que sucede en este efecto acumulativo de todo lo que ha pasado en el territorio de la cuenca, de todas las actividades, lo podemos ver en la desembocadura. Si ahí ponemos una estación, con seguridad vamos a tener una lectura acumulada de todo lo que pasa en la cuenca. ¿Sí? Está bien. Pero no solamente nos deja ver eso la cuenca, sino la cuenca yo la puedo subdividir de manera jerárquica, está anidada, eso que le llamamos las subcuencas. Entonces yo puedo poner aquí, según el tipo de actividades productivas, si yo pongo aquí una estación, ya voy a tener algo mucho más fino de lo que me está pasando en estas dos subcuencas, ¿no? Pero si sabemos que en estas dos subcuencas hay actividades muy distintas, en una sobre todo son actividades agropecuarias y en otra sobre todo son asentamientos humanos e industrias, de todas maneras voy a tener una mezcla de componentes que no voy a poder determinar de a dónde viene. Porque finalmente lo que buscamos en una cuenca es, y con el enfoque de cuenca es cuál es la causa. No nos interesa ver qué es lo que está pasando y la sumatoria de los componentes, sino cuál es la causa, de dónde viene esta fuente de contaminación. Y por eso utilizamos este enfoque de cuenca que nos permite seguir subiendo. Yo puedo seguir determinando otra subcuenca porque digo, aquí es donde está la mayor cantidad de establos. Aquí ya las tengo determinada. Y sé que todos los flujos de escorrentía me llevan a este punto. Entonces, si yo tengo una gran cantidad de metales pesados, de cobre, por ejemplo, a lo mejor es ahí voy a determinar, porque a lo mejor es de ahí viene. Y si de ahí viene, ahí entonces puedo realizar algún tipo de manejo, o lo puedo seguir subdividiendo, ¿no? Entonces, ese tipo de características de manera de anidar de manera jerárquica es una de las grandes virtudes de la cuenca. Y entonces si uno comienza a decir voy a medir lo que es calidad de agua, pero voy a medirlo con este enfoque de cuenca determinando dónde está la causa, entonces puedo ser flexible, que nos decían que era necesario ser flexible y poder decir, bueno, quizás no es tanto DQO en toda la cuenca lo que me interesa, quizás es ver qué metales pesados y por qué causa tengo en esa cuenca, porque lo que yo quiero son datos que me generen información y que me generen finalmente tomar decisiones. Yo no puedo tomar decisiones si yo no sé cuál es la causa. Bueno, ahora, como les decía, los efectos, o sea, cada uno de estos, del efecto del uso del suelo, porque todos son efectos del uso del suelo, no se disponen de manera igual en el tiempo, ni tampoco en la escala espacial. Si vemos la segunda parte del cuadro, donde comienza la parte de nutrientes, lo que nos está diciendo es que en función del tamaño de la cuenca, ciertos componentes se van a diluir
porque en una cuenca hemos visto hay muchos arroyos que convergen. Si yo tengo la formación de nutrientes en la parte de arriba de la cuenca, una cuenca muy chiquitita de 0.1 kilómetros cuadrados, ahí se generan los nutrientes, ahí está la deforestación. Bueno, estos nutrientes van a pasar a la siguiente subcuenca y van a seguir pasando y más o menos se dicen, bueno, es un orden como que de 3 o de 4, ¿no? Llega. Ya luego los nutrientes, o bien algunos se pueden ir absorbiendo por arcilla, sedimentando, otros se van a ir disolviendo. Pero es decir, que si tengo una cuenca de 50.000 kilómetros cuadrados, Lerma-Chapala, lo que sea deforestación en el Alto Lerma, esos nutrientes, bueno, seguramente, pues probablemente, no van a llegar hasta el lago Chapala. Se van a ir sedimentando o diluyendo antes. Eso es importante. Pero hay otros componentes, como las sales, como los componentes organoclorados puestos en los pesticidas o como metales pesados, que acá lo que me está diciendo es, se forman en el Alto Lerma y llegan hasta el lago Chapala. Entonces es muy distinto qué queremos medir y dónde lo queremos medir. Queremos saber cuáles son las causas de contaminación del lago Chapala, entonces tendríamos que ir viendo, bueno, para algunas cosas tengo que captarlas en las partes subcuencas de arriba, para otras me basta captarla en el lago Chapala. Ahora, yo puedo medir metales pesados en el lago Chapala y realmente no sé muy bien si corresponde a contaminación difusa del distrito de riego en el Bajío, si corresponde a los establos porcícolas de La Piedad o si corresponde a las industrias del Alto Lerma. Es otro tema. Yo puedo medir, pero no sé de dónde viene. Entonces, todavía la parte de cómo manejo, todavía nos falta, es un problema. Pero ya nos está permitiendo decir, bueno, lo calculo acá, mido la calidad acá, pero la acompaño con otras mediciones de calidad en función a esto, que los elementos son variables en el tiempo y variables en la escala, ¿no? en el territorio. Ahora no sé si llegan a ver, hay sitios de monitoreo ya puestos en México. Son un montón de puntitos, no le hagan caso a los colores. Son sitios de monitoreo, no sé si llegan a ver, lo que yo quería mostrarles es que, bueno, este es el mapa de cuencas, por cierto, es un mapa de cuencas, que con mucho trabajo se elaboró entre INEGI y INE-CONAGUA, así se los dejo. Como ven, hay cuencas de todos los tamaños, y esos son sitios de muestreo. Nada más, ahorita les puedo decir, y ustedes pueden ver, oigan, hay cuencas que no tienen puntos, hay cuencas que no tienen sitios de muestreo, ¿no? Eso es para DQO, o sea, demanda química de oxígeno, esto es para demanda bioquímica de oxígeno. Y ustedes pueden ver, lo único que quiero que noten aquí es, no todas las cuencas están representadas. Ahora hablamos de eso. Y por ejemplo, algunas están representadas, esta es la cuenca del río Culiacán. Los triángulos negros son los sitios de muestreo. Entonces ustedes ven en la cuenca de Culiacán hay 3 sitios de muestreo, en la ciudad de Culiacán y en la parte de abajo de la ciudad de Culiacán, uno justamente antes de llegar a las lagunas costeras. Y los puntos rojos son localidades grandes, de más de 10.000 habitantes. Los cuerpos de agua, por la forma, podemos pensar que son presas, seguramente son presas, ¿no? Pero entonces tenemos, ustedes ven ahí, varias subcuencas. ¿Eso tiene señalador? ¿Señalador es el del centro? Perdón, antes de meter la pata. No. Bueno, ustedes ven allá una localidad antes de la presa, justamente antes de la presa. Entonces, uno puede pensar, bueno, si hay una localidad de más de 10.000 habitantes, bueno, pues seguramente va a haber cierta contaminación que con seguridad va a llegar a la presa. Y esa presa, el agua de esa presa, en algún momento determinado, vemos los ríos, va a llegar a Culiacán, y de Culiacán llega a las lagunas costeras y luego al océano. No sabemos cuál es el impacto de estos asentamientos humanos en la presa. No lo sabemos porque no hay una calidad de agua. Tampoco sabemos qué pasa acá, que seguramente, y según el uso del suelo, hay mucha agricultura en esa zona, muchísima, y mucha ganadería, y tampoco sabemos qué calidad de agua nos está llegando a la presa con la cual se abastece Culiacán. En todas estas localidades, y acá es otra subcuenca, tampoco tenemos estos datos que llega a una presa, y después de la presa tampoco sabemos qué agua le llega a Culiacán, ¿no? Entonces,
Acá lo que es difícil es identificar causas de contaminación. Obviamente, si luego obtenemos problemas de eutrofización en las lagunas costeras por la cantidad de nitrógeno y de fósforo, no podemos tomar la decisión de decir es necesario disminuir fertilizantes, es necesario instalar plantas de tratamiento, ¿es necesario qué? ¿No? Entonces lo que estamos haciendo es, bueno, tratar de, como norma, todas las localidades de más de cierta población tienen que tener cierta planta de tratamiento, pero no están dispuestas los sitios de muestreo para poder identificar causas, ¿no? Esta es Lerma Chapala, que obviamente tiene mucho más plantas de tratamiento, ¿no? Pero bajo ciudades de León, por ejemplo, o de Salamanca, aquí ya tenemos, y es todo el Bajío. Algo que en México todavía no hemos visto la importancia es de la contaminación difusa. La contaminación difusa es un inmenso problema, es que no tenemos la menor idea de lo que está generando. Vemos las consecuencias. Prácticamente todas las presas tienen un problema de eutrofización. Vemos las consecuencias. Ya hay problemas de hipoxia a la salida de la cuenca Grijalbo-Sumacinta. Hipoxia es ausencia de oxígeno. O sea, vemos las consecuencias, pero todavía no hemos entrado a ver el problema de dónde se está generando esa cantidad de contaminación difusa, ¿no? Ahora bien, esto de acá es un poco lógico. ¿Por qué los sitios de muestreo ahorita no nos están diciendo algo de la cuenca? Porque bueno, cuando se dispusieron los sitios de muestreo ni siquiera se pensaban en cuencas, es obvio, ¿no? Lo que se pensaba es, hay que ver los sitios de muestreo de las ciudades grandes en ese momento, y esos fueron los criterios. Ahora bien, ya la calidad de agua es necesaria para asentamientos humanos, pero ya no solamente. Es necesario también, bueno, para las zonas agrícolas, es necesario para los ecosistemas acuáticos. Tenemos una norma que regula manglares, que no se deforeste manglares, pero no estamos hablando nada de la calidad de agua que llegan a los manglares. Tenemos un inventario de humedales, sabemos que es importantísimo como resiliencia ante el cambio climático que existan humedales, pero no sabemos nada de la cantidad de agua ni de la calidad de agua que están llegando a esos humedales, por no decir de los sitios Ramsar, que hay una convención internacional. Entonces, muchos de los sitios de muestreo, si lo pudieron ver en el mapa general, se concentran en cuencas abajo. Y no es que en las cuencas, en las partes bajas de la cuenca, se concentre la mayor cantidad de población. No, la mayor cantidad de población se concentra mucho en la parte media y en la parte alta de las cuencas, ¿no? Pero eso no nos permite identificar territorialmente las fuentes de contaminación. Entonces, ahora sí se tendría que, si ya estamos de acuerdo en eso, tenemos que saber más de las cuencas, bueno, abrir entonces la pregunta, ¿qué necesitamos? ¿Aumentar sitios de muestreo o aumentar el número de variables? Porque ahora el número de variables es muy restringido. Entonces yo creo que la siguiente etapa, si queremos ayudar a generar más datos, es, bueno, decir hacia dónde tienen que ir los nuevos sitios de muestreo y con qué variables, y cambiar la temporalidad. Es decir, no es solamente épocas y lluvias, ya como hemos visto, hay algunos parámetros que perduran más en el ecosistema que otros, ¿no? Y son mucho más peligrosos. Entonces también se tendría que comenzar otro tipo de reflexión en el momento de, que yo espero, que se aumente el número de sitios de calidad de agua, ¿no? Pero ahora en el instituto lo que nos interesa es, bueno, ¿cómo convertimos los datos que existen datos, en información? O sea, ¿qué nos dice, y hemos visto el DQO y el DBO, qué nos dicen las presas? Tenemos mapas de presas y nosotros hemos extraído de las cartas de INEGI los bordos de México. Entonces, sabemos de presas y sabemos de bordos, y es un dato que existe, pero ¿qué nos dice de manera ecosistémica la existencia de estas presas y bordos? Y entonces, sí es cierto, hay que saber hacerse las preguntas. Nosotros lo que sabemos, este es un río en Hidalgo, con dinámica natural, hasta que 100 metros adelante se encuentra con una presa. Y sabemos, y está documentado internacionalmente, el impacto que estas presas generan sobre los ríos. Esto es río abajo. Entonces, el impacto sobre ecosistemas, el impacto sobre caudal ecológico. Entonces, de esa manera nosotros dijimos, muy bien, queremos saber el impacto de estas presas, de toda esta cantidad de presas y bordos que tenemos en el país. Entonces, lo que hicimos fue un modelo
que acá, esto está publicado ya en un libro que está en el INE, así que lo ven general, es un modelo bastante complejo a nivel de redes fluviales, a niveles de zonas riparias, a niveles de cuencas hidrográficas, donde los datos de calidad de agua y de impacto de la infraestructura están aquí, y con un modelo jerárquico multicriterio podemos ver cuáles son los sistemas fluviales que se encuentran más impactados. Nada más les digo, aquí donde están las estrellitas, son las cuencas con biodiversidad acuática epicontinental más alto, según la información de Conavio. Entonces, en aquellas cuencas donde tenemos que se encuentran más impactados y los ríos sin caudal, es donde tenemos la mayor biodiversidad. Ahora, esto acá, y me da mucho gusto decirlo, que fue un insumo importante para la norma de caudal ecológico, porque déjenme decirles que sí, hay una norma de caudal ecológico que se encuentra en consulta pública, esperando, nos quedan un par de semanas, para que México pueda contar con esa norma, ¿no? Entonces, de esta manera convertimos estos datos en información para una toma de decisión. En el caso de agua y salud, esto fue un trabajo que se hizo con el Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Riojas y todo ese equipo, en función de las enfermedades gastrointestinales y la mortalidad por enfermedades gastrointestinales en niños y en adultos. Bueno, fue algo que se puso a nivel de cuenca. A ellos también les interesa mucho que todo lo que tenga que ver con enfermedades relacionadas con agua estén dispuestas en cuencas, y actualmente estamos en un proyecto denominado Riesgos a la Salud por Degradación y Contaminación Ambiental de las Cuencas Hidrográficas de México, para generar modelos predictivos de riesgo de incidencia de enfermedades relacionadas con agua actual y ante escenarios climáticos, como enfermedades diarreicas, dengue y leucemia, ¿no? Este es un poco el modelo, pero ya me quedan 3 minutos. Y el otro son agua y riesgos, vulnerabilidad a inundaciones. No hay datos sistemáticos de caudales de ríos, o sea, no existen. Y como diciendo, bueno, ¿qué hacemos para poder saber riesgos de inundación? Bueno, con un enfoque geomorfológico, también está publicado, porque las inundaciones no es solamente por caudales de río, sino también tiene que ver una distribución geomorfológica. Se hicieron modelos elaborados en conjunto del INE con el Instituto de Geografía de la UNAM, y también la vulnerabilidad de la población ante estas inundaciones, ¿no? Mucho de trabajo es generar estos modelos con datos que sean confiables, y como ya están viendo, son con instituciones académicas, ¿no? El otro punto que quisiera dar es que sí es importante actualizar datos. Es necesario transparentar datos, y yo espero que todos los ponentes lo estén repitiendo, mediante publicación periódica de estadísticas del agua, como otros medios. Actualmente se está dando esto. No obstante, todavía hay datos que no se están actualizando de manera periódica. Por ejemplo, tasa de sobreexplotación de acuíferos, ¿no? La lista de ríos y lagos contaminados, la verificación de cumplimiento de normatividad relativa a la calidad de descargas del agua. Es decir, tenemos estadísticas del agua, que es un buen avance, pero todavía se necesita que esta información esté actualizada de manera sistemática y homogénea, que podamos comparar qué pasa un año con el otro, ¿no? Bueno, y algunas conclusiones es que de datos a información estamos hablando de problemas complejos, no es algo tan sencillo como que tenemos el agua y ahí está. De datos a información es necesario el trabajo conjunto interdisciplinario con otras instituciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil. Eso ha sido nuestro gran aprendizaje. ¿Qué es necesario estos datos para atender temas emergentes, o sea, los modelos predictivos de calidad y cantidad de agua, por ejemplo, ante cambio climático? Y hay modelos de cómo se están cambiando ciertos humedales y lagunas por el cambio climático, ya con datos de lo que está pasando actualmente, y esto todavía no tenemos mucha información para el país. Se necesita incrementar mucha de la información, de los datos que de lo que genera el gobierno federal, de sitios de muestreo considerando ecosistemas, o sea, no es algo banal, son esos ecosistemas acuáticos los que nos van a aumentar o disminuir la resiliencia ante el cambio climático. Se tiene que hacer impulso ante sitios interactivos, por ejemplo, el impulso con Seattle de ser sitios interactivos donde diversas dependencias puedan comenzar a sumar datos. No hay una dependencia que pueda darse abasto para realmente reunir información confiable en este tema.
la actualización de datos y poner de manera accesible los datos de agua. Todos nos hemos encontrado en que los datos de agua se encuentran de manera agrupadas, pero tiene que estar accesible con metadatos, con shapes, que uno pueda hacer el seguimiento, que uno pueda realmente extraer el dato justo que se requiere para generar la información necesaria. Y bueno, con esta lámina yo me despido. Muchas gracias.